Era como el alter ego Sí, pues. de la sopa pituca Esther Uneos. Va. Ya. Hay hartos memes así como, claro, de mi primer paro. ¿Han visto uno, Doc? No sé si usted consume memes, Doc. Hay uno que dice así como, te invito a mi tercer cónclave. O te invito a mi segunda pandemia, cosas así. No, yo no he visto eso, porque no, en No, no he general visto eso. no veo Zoom, o sea, no veo, perdón, memes y cosas por el estilo. No es que sea fome, pero me entretengo con otras cosas, ¿no? Ah, claro. Ya, vamos entonces con lo Ya, nuestro. me apago el audio, voy a estar escuchando, obviamente. Ya, Doc, ¿cómo va con las probitis? No, yo creo que, no, ya tengo el 50%, pero Ya, ahora voy a flojear porque estoy muy cansado, la verdad. sí, no se preocupe. Entonces, no, pues yo creo que estamos hoy día, pues yo creo que va el miércoles te las mando, para estar seguro, ¿no? Con suerte mañana. Ya, ¿La ok. necesitas con mucha Ya. urgencia o está bien para mañana o para el miércoles? ¿Cuánto llevamos ya? Si pudiera ser mañana sería ideal. No, ya, listo, Pero. estamos mañosos. Ya, trato mañana. Usted, ¿para qué me pregunta, po? Si sabe cómo Sí voy sé, yo. sí estoy jugando ya, mañana voy a tratar. Pero en la noche, ¿eh? No en la mañana, en la noche. No se preocupe si yo mañana Ya, estoy full todo el día, así es que no. ya. Mañana en la Con noche que me las voy a mande. tratar. No, ya, casi 100% de te la mando mañana en la noche. Voy a ver. Osman dice, yo digo que para hoy. Mira, ya se subieron al tren. Claro, ya, ya, claro. Ya, vamos. Esta clase, chicos, es para terminar hablando de los síndromes epilépticos, ¿ok? Pero para terminar hablando de los síndromes epilépticos, vamos a hablar de las convulsiones en general, ¿ya? Aunque convulsión es el nombre de una manifestación particular de estas cosas que aparecen aquí, que son los seizures, ¿ok? Y ahora entonces vamos a empezar, les voy a empezar contando qué es uno de estos seizures y luego les voy a contar que pueden tener varias manifestaciones clínicas y cuando uno habla de las manifestaciones motoras de estos fenómenos, eso es lo que hablamos de las convulsiones. ¿Para qué? Para que entendamos que no todo paciente que convulsiona es un paciente epiléptico, ¿ya? Y de la misma manera, ojo que no todo paciente epiléptico va a convulsionar, ¿ya? Son fenómenos que están muy asociados, pero que no están intrínsecamente juntos, ¿tá? Entonces, ni las convulsiones son patognomónicas de epilepsia, ni la epilepsia está indisolublemente unida a las convulsiones. Parece raro, pero es así. ¿Ya? Vamos entonces. ¿Qué son entonces estos seizures? Ahí dice, es la manifestación clínica paroxística. Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Qué quiere decir paroxístico? Chicos, semiología, ¿qué quiere decir paroxístico? ¿Alguien? que, que aparece de forma súbita, se podría decir. Eso, ¿cierto? Que aparece de forma súbita, usualmente como descontrolado, dice uno. Manifestación clínica paroxística de varios tipos, fíjense, motora, sensorial, autonómica, cognitiva, ¿ya? Y esta manifestación clínica es el resultado de qué? De que hay un grupo de neuronas, ¿ok? Que están descargando de manera anormal. Cuando yo digo de manera anormal, esto tiene dos condiciones, ¿ok? Uno es que implica esto que hay un número anormalmente alto de neuronas descargando en conjunto. Es normal que las neuronas descarguen en conjunto. Las neuronas en general deben descargar en conjunto, formando lo que uno conoce como las redes neuronales. ¿Ok? Eso es lo que uno le pide. Las neuronas en general no descargan solas, porque si una neurona descarga sola, quiere decir que esa neurona no se comunica con nadie y eso no nos sirve. ¿Ya? Entonces, cuando las neuronas descargan, suelen descargar con otras neuronas, 3, 4, 5, ¿ya? 10, 30 neuronas. Pero aquí cuando tenemos un seizure, tenemos entonces un número anormalmente alto. Los números que se dan son como de más o menos 10.000, ya, para que se hagan ustedes la idea. Neuronas descargando al mismo tiempo.
pero con una frecuencia muy alta también. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos al tiro dos características. Uno, que el número de neuronas que está descargando es anormalmente alto. Y dos, que la frecuencia de descarga también es anormalmente alta. ¿Ok? De un grupo de neuronas en el cerebro. Las manifestaciones de este evento, ¿cierto? Van a tener que ver con el lugar donde esté nuestro seizure focus, que se llama, ¿ok? ¿Y cuál es el tamaño que el seizure focus tenga? Obviamente, a mayor tamaño vamos a tener manifestaciones más intensas, ¿cierto? Seizures focus más pequeñitos van a tener una clínica también más acotada o incluso inexistente, ¿ya? Ahora, claro, si la clínica es inexistente, uno dice, ¿es eso un seizure? Bueno, ahí eso queda en motivo de discusión todavía. Luego viene el concepto del seizure epiléptico, ¿ok? Que es aquel propio del fenómeno epiléptico. Entonces es importante esto porque eso lo diferencia a aquellos que son causados por descargas neuronales anormales de un evento no epiléptico, como un seizure psicogénico, un seizure traumático, de los que hablamos, ¿se acuerdan? En la primera hora, o podría ser un seizure en el evento de isquemia, ¿cierto? O en una condición de hipoglicemia, o frente a un tóxico, o frente a un síndrome de deprivación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Convulsión es el nombre que le damos a los seizures con manifestaciones motoras, ¿ok? Eso es una convulsión. Y luego aparece entonces el concepto de la epilepsia o los síndromes epilépticos, ¿ya? Que dice que es un desorden neurológico crónico, importante, caracterizado por una predisposición a generar seizures recurrentes, ¿ya? Es decir, el cerebro, la parte, el funcionamiento eléctrico del cerebro predispone a ese sujeto a que recurrentemente, ¿ok? Se produzcan estos fenómenos, ¿ya? Pero lo importante aquí es que además son seizures idiopáticos, ¿ok? Es decir, no hay una patología de base para explicar ese seizure. ¿Se entiende, no? Si decimos, tengo un paciente que hizo un trauma encefalocraniano y a consecuencia, no sé, 5 o 10 minutos después de haber hecho su TEC, el paciente tuvo una convulsión. Ah, pero usted sabe que cuando hay un TEC, hay muertes neuronales, ¿cierto? Sabe usted que esas muertes neuronales van de la mano con liberación de neurotransmisores y entonces uno puede tener la causalidad, uno puede tener la explicación para ese seizure, ¿ok? Entonces, si el seizure se produce en ausencia de una explicación, de una causa de base, de una causa orgánica que lo explique, ese es un seizure idiopático. ¿Se entiende, gente, no? Sí, profe. Sí, ya Osman, muchas gracias. Y las consecuencias cognitivas, psicológicas y sociales, que también son súper importantes, ¿cierto? Que lo acompañen, porque las personas epilépticas a lo largo de la historia han sido eh, segregadas en cierta manera de la sociedad, ¿ya? De distintas formas. ¿Cómo olvidar cuando los quemaban porque pensaban que estaban poseídos por el demonio? Manifestaciones clínicas entonces de estos seizures. Como ya dijimos, depende básicamente de dónde estén y del tamaño que tenga el seizure focus. ¿Ok? Entonces, cuando el seizure focus está ubicado en el lóbulo occipital, como sabemos nosotros que es la porción del lóbulo occipital, y hay una cierta distribución funcional, hay una cierta somatotopía, cierto funcional en el cerebro, sabiendo nosotros que el lóbulo occipital está asociado al procesamiento de la información visual o a la integración, no, no, espérese, no a la integración. Eh, sí, digámoslo así, al procesamiento de la información visual, ya vamos a tener entonces manifestaciones visuales, ¿ya? Una alucinación visual. En el giro precentral o en la circunvolución precentral, donde está el área motora primaria, ¿sí? Entonces, un seizure focus ahí nos va a dar actividad motora que puede ser tónica, ¿cierto? La persona queda así como con sus miembros
extendidos, duros, sus músculos contraídos, o eventualmente, ¿cierto? Se pueden producir fenómenos de flexión, extensión alternada, ¿cierto? Y se producen entonces estos clonos, ¿ya? Tónica o clónica rítmica. Cuando está ubicado en el giro postcentral, que tiene que ver la circunvolución o giro postcentral con el procesamiento sensitivo, ¿ya? Se pueden producir entonces manifestaciones sensitivas tales como, por ejemplo, las parestesias. ¿Ok? Existen algunos tipos de seizures que se conocen como seizures discognitivos, ¿ya? Que implica que hay una conciencia alterada. El paciente no está inconsciente, pero no es capaz de interactuar adecuadamente con su medio. ¿Ok? A esto también se les llama complejos parciales. Y en general, cuando se producen estos fenómenos discognitivos, ya suele estar comprometido el lóbulo temporal, principalmente la porción temporal medial, ¿ya? Donde está el hipocampo, ¿sí? Donde está ese tipo de estructuras. Aura, ¿ok? Es un concepto que se utiliza para las manifestaciones motoras, sensitivas, autonómicas o psíquicas, ¿ok? Que preceden a un evento discognitivo o a un seizure generalizado. Cuando un seizure es generalizado, uno dice que están los dos hemisferios comprometidos en ese seizure y usualmente, no siempre, pero usualmente la persona pierde la conciencia, ¿ok? Se puede desfasar algunos segundos o se puede desfasar algunos minutos el aura del evento discognitivo o de la pérdida de conciencia, ¿ok? Y son más frecuentes, pero no exclusivos, de la epilepsia del lóbulo temporal, ¿ok? De la epilepsia del lóbulo temporal. ¿Cómo clasificamos entonces a nuestros seizures según la supuesta causa? Ya lo dijimos, pueden ser idiopáticos, ¿cierto? O primarios, si es que no hay una causa de base que lo explique. Y existen los sintomáticos o secundarios, que implica que esa causa de base sí está. Ya lo dijimos, trauma, isquemia, tóxico, hipoglicemia, ¿cierto? Eh, qué sé yo, todo lo que ya nombramos y que vamos a volver a nombrar en un rato. Según el sitio de origen, ya lo dijimos, pueden ser corticales, subcorticales, talámicos, ¿cierto? En la corteza, según el lóbulo donde estén, qué sé yo. Según la presentación clínica, podemos tener algunos seizures que son focales, ¿ok? Otros que son generalizados y hay otros que son focales y que progresan a generalizados, ¿ok? Con o sin compromiso de conciencia, ya lo dijimos, si es que hay o no compromiso del lóbulo temporal en su porción medial, o si es que hay compromiso de los dos hemisferios cerebrales. ¿Ok? Según su frecuencia, puede ser aislado, puede ser cíclico, ¿ya? Pueden ser repetitivos nuestros seizures y tenemos finalmente una condición específica que la vamos a tocar al final, que, ¿cierto? Es el estatus epiléptico, que es la condición más grave asociada a la presentación de estos seizures, ¿ya? Y según el patrón de electroencefalograma que presenten, también los podemos clasificar así. Según sus causas, ya dijimos, puede ser primarias o idiopáticas, también estas se les conocen como los unprovoked seizures, ¿sí? No hay una causa primaria subyacente que pueda ser identificada, ¿cierto? Además de quizás una posible tendencia hereditaria. Claro, pero ahí depende, por cierto. Una persona, si nos llega un paciente hipoglicémico y nos hace un seizure, ¿sí? ¿Pensaríamos que es hereditario o que esa persona tiene una tendencia hereditaria al desarrollo de seizures? Probablemente no, ¿cierto? Porque ahí obviamente tenemos una causa de base, ¿sí? Para explicarlo, ¿ya? Pero bueno, en fin. Entonces, si no hay una causa subyacente que pueda ser identificada, lo que significa que, ojo, hay que hacerle estudio a estos pacientes justamente para identificar todas estas causas, po, ¿ya? Se asume o se piensa que podría haber quizás una tendencia hereditaria.
Los sintomáticos o los provoked seizures ocurren en el momento o cercanos a un insulto cerebral o sistémico. Ya esto lo hemos comentado un par de veces. Se presume que los síntomas derivan de algún desorden conocido en el sistema nervioso central. Y aquí las distintas causas. Retiro o intoxicación. Claro, puede ser intoxicación o puede ser retiro de un tóxico, por cierto. Síndrome de privación por alcohol, por ejemplo, o la intoxicación por alcohol, ¿cierto? Drogas también, lo mismo. Infecciones en el sistema nervioso central. Hablábamos de las meningitis, ¿cierto? Como parte de los diferenciales que teníamos en el paciente del caso clínico. Y claro, también una meningitis nos podría perfectamente dar un seizure, ¿ya? Um, Trastornos metabólicos de distinto tipo, acidosis, alcalosis, ¿ya? Patologías renales, hepáticas u otras. Injuria cerebral de distinto tipo, trauma, accidentes vasculares encefálicos, edemas, tumores, hipoxias perinatales, alteraciones electrolíticas de distinta índole y fiebre en niños, chicos, fiebre en todos. Fiebre en todos, ¿ok? Independiente de la edad, independiente del sexo, independiente del origen étnico, pensamiento político, gustos musicales, todo, todo, todo. Comen o comen queso de cabra, todos, ya la fiebre puede generar convulsiones en todos. Lo que ocurre es que el cerebro de los niños tiene una predisposición mayor al desarrollo de estos seizures febriles versus lo que ocurre en un adolescente o un adulto, ¿ya? Pero la fiebre puede generar convulsiones en todos. Seguimos clasificando esto, ¿cierto? En un intento de establecer así como, como cositas básicas para que podamos hablar después, ¿ya? Una clasificación que es antigua, pero sigue siendo válida de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Según el electroencefalograma y la presentación del seizure, ¿cierto? Existen básicamente dos tipos de seizures. Los seizures parciales o focales, ¿cierto? Implica que el inicio es focal o localizado en una parte de los hemisferios cerebrales que puede ser identificada. ¿Puede ser identificada? Sí. ¿Cómo? Con el electroencefalograma. ¿Ok? El lugar donde primero aparecen las espigas, las ondas, ¿cierto? Patológicas, ¿ya? Es el lugar donde se asume, ¿ah? Ojo, no necesariamente así, pero ahí se asume que está el seizure focus, ¿ya? Pueden ser simples si la conciencia está intacta, ¿ya? O pueden ser complejas si es que hay algún grado de conciencia, ¿ya? Cuando son simples, ya lo dijimos, la conciencia está intacta, podemos tener trastornos motores, sensitivos, autonómicos o cognitivos, ya lo dijimos, ¿ya? Cuando una de estas manifestaciones precede a la pérdida de conciencia, le llamamos aura, ¿ya? Un ejemplo es la marcha jacksoniana, pero es un puro ejemplo nomás, ¿sí? Individuos que, ¿cierto?, empiezan con manifestaciones motoras en un segmento bien definido, que puede ser, por ejemplo, no sé, invento, dos dedos de la mano, ¿cierto? Y luego empieza a moverse la mano entera, y luego empieza a moverse el brazo, ¿cierto? Y la progresa hacia compromiso del miembro, el miembro inferior ipsilateral, y va como propagándose. Bueno, eso es como el patrón clásico de la marcha jacksoniana. Complejas, ya lo dijimos, sí, es que. Ya, pero ojo, el aura no necesariamente es motora, ¿sí? El aura puede ser visual, puede ser auditiva, el aura también puede ser de tipo cognitivo-conductual, ¿ok? Una vez conocí a una persona que antes de hacer sus crisis epilépticas, así como que se ponía agresivo y empezaba a caminar y agarraba a patadas y empujaba así como a quien estuviese frente a él, ¿sí? Compleja, ya lo dijimos, si es que hay algún grado de compromiso con ciencia. Y ojo que aquí podemos tener las parciales, simples o complejas, ¿se fijan? Pero con generalización posterior.
Entonces, eso es bastante importante porque esos son seizures que comienzan como parciales. La persona, de nuevo, ¿cierto? Comienza con movimientos de tipo clónico, por ejemplo, de 2 o 3 de sus dedos y después de un tiempo, ¿cierto? Hace una convulsión generalizada. ¿Ok? En el caso de los generalizados, ¿cierto? Bueno, estos generalizados se asume que comienzan como generalizados, ¿ya? Por eso dice ahí, la crisis afecta simultáneamente a ambos hemisferios desde el comienzo, ¿ya? Porque comienza con redes neuronales distribuidas bilateralmente. Es decir, aquí se asume, de nuevo se asume, que hay compromiso talámico. Ya recuerden ustedes que el tálamo aquí nos ayuda, ¿cierto? Y conecta a los dos hemisferios de manera, eh, o es una de las estructuras que nos permite, ¿cierto? Enviar información hacia los dos hemisferios. Aquí pueden ser convulsivos o no convulsivos, ¿cierto? Los convulsivos, la forma más común es la forma tónico-clónica generalizada, ¿cierto? La famosa crisis de Grand Mal, ¿ya? Pero ojo que pueden ser no convulsivos, ¿ya? Más común, ¿cierto? Es breve lapso de pérdida de conciencia, que es lo que se conoce como las crisis de Petit Mal. Ya esas son como las formas más frecuentes, ¿ya? De nuevo, ojo que podríamos tener también pérdida de tono muscular, caída con pérdida de tono y uno piensa que la persona está inconsciente o que el paciente está haciendo un accidente vascular encefálico y no, es su manifestación de seizure generalizado desde el inicio, ¿ya? Entonces, aquellos seizures que son secundariamente generalizados, ¿sí? Aquí vemos, ¿cierto?, que eh, tenemos un seizure focus que empieza a propagarse, ¿cierto? Ahí fíjense cómo gracias al cuerpo calloso llegó al otro hemisferio. Aquí podemos tener una generalización, podemos tener otra posibilidad para generalizar y es que tengamos un seizure focus que empieza a descargar, ¿cierto? Ese seizure focus arrastra al tálamo y el tálamo, como ya dijimos, empieza a descargar hacia los dos hemisferios y se produce de nuevo el fenómeno de la generalización, ¿ya? Es un problema esto que yo les estoy comentando porque fíjense que en la imagen 2 el tálamo no forma parte del seizure focus, ¿ya? En la imagen 1 vemos que ahí que hay paso a través del cuerpo calloso, ¿se fijan? De información hacia el hemisferio del lado izquierdo. Entonces hay un gran problema aquí con la epilepsia, chicos, y es que en la medida que pasa el tiempo y que se van produciendo estos fenómenos de hipersincronización neuronal, cada uno de los eventos de convulsiones que tenga la persona o los seizures que experimente, le van enseñando esas neuronas a neuronas que estaban previamente sanas, ¿ok? Que no formaban parte del seizure focus, a que aprendan a descargar junto con ellas. No sé si me explico, pero lo que les estoy tratando de decir es que en la medida que pasa el tiempo y en la medida que no son bien controladas estas convulsiones, ¿cierto? Con fármacos específicos y adecuadamente seleccionados, la porción, entre comillas, enferma del cerebro le va enseñando a porciones sanas del cerebro a descargar junto con ella. Y eso hace que cuando se produzca un evento, un seizure, ¿cierto? Que nace de este seizure focus, cada vez le es más fácil diseminarse, ¿cierto? El spread en la imagen 1, o, ¿cierto? A través de estructuras como el cuerpo calloso o comprometer al tálamo, ¿cierto? Como el caso de la degeneralización secundaria en el ejemplo 2, ¿ya? Entonces, es súper importante que sepan eso y que entiendan que finalmente la epilepsia implica, en estos dos casos iniciales, ¿cierto? Que el tratamiento farmacológico es crónico y tiene por función evitar
estos fenómenos de plasticidad neuronal, ¿ya? Para intentar mantener lo más aislado posible a este seizure focus. En el caso de las epilepsias generalizadas primarias, ahí sí, ya nos vamos a encontrar con espigas y poliespigas en el electroencefalograma, coexistiendo con ondas lentas, ¿ok? Predominantemente bifrontales, ¿cierto? Eso nos habla de compromiso de los dos hemisferios que aparecen sin ninguna anormalidad estructural que pueda ser identificable. A este paciente se le hacen exámenes, tomografías, resonancias y no aparece nada, ¿sí? La mayoría de estos sujetos tiene inteligencia conservada, a diferencia de los que tienen, ¿cierto? Las epilepsias adquiridas, ¿ya? Y con una base genética predisponente, ¿ya? Tal como yo les había dicho, entonces en estos casos el tálamo suele estar envuelto desde el inicio, entonces el tálamo se vuelve loco y él empieza a descargar automáticamente para todos lados. Entonces, en un paciente que hace una convulsión, debemos hacer exámenes complementarios porque debemos identificar, o al menos intentar identificar la causa de esa convulsión, ¿ya? ¿Cuáles son los exámenes complementarios que nos van a ayudar a caracterizar y eventualmente a encontrar la causa de esto? Un electroencefalograma, ¿ok? Tomografía computarizada y resonancia magnética. En ese sentido, la resonancia magnética tiene mejor sensibilidad, ¿cierto? Que la tomografía computarizada para identificar lesiones estructurales en el sistema nervioso central. Si es que asociado a la convulsión hay presencia de hallazgos focales, ¿ok? Si hay debilidad unilateral, alteraciones de reflejos, la resonancia magnética debe ir sí, o las imágenes deben ir sí o sí, ¿ok? Porque eso, en el fondo, a ver, ¿cómo se lo explico? Cuando se produce un seizure, es como que todo aumenta, ¿no? De acuerdo a lo que yo les estoy diciendo, es como que la actividad de una región o la actividad del cerebro en su global aumenta. ¡Pum! ¿Ok? Sin embargo, si es que hay focalidad, no nos calza eso. ¿Se entiende, no? Porque la focalidad, cuando hablábamos de focalidad el otro día, en el contexto del accidente vascular encefálico, decíamos que la focalidad tiene que ver con que disminuye la función de. ¿Cachai? Entonces, si hay una convulsión coexistiendo con pérdida de funcionamiento de segmentos específicos del cerebro, ¿ya? Eso nos debe alertar, ¿ya? Eso nos debe alertar porque eso nos podría indicar presencia de hemorragias, presencia de tumores, presencia de hipertensión intracraneana, ¿ya? Las imágenes entonces nos pueden permitir identificar malformaciones corticales, disgenesias, esclerosis hipocampal, alteraciones vasculares u otras, ¿sí? Evaluación metabólica, ¿cierto? Aminoácidos plasmáticos, ácidos orgánicos en orina, ácido láctico en sangre, ¿ya? ¿Qué otra cosa nos podría servir acá? Si es que hay fiebre asociada, por ejemplo, ¿cierto? Una muestra de líquido cefalorraquídeo sería interesante, ¿ya? O si es que hay, ¿cierto? Como dice ahí, en seizures neonatales, eventualmente nos puede ayudar a ver si es que hay alteraciones en GLUT1, ¿cierto? Si es que hay déficit de neurotransmisores. Ojo con la muestra, la punción lumbar, ¿ya? La punción lumbar puede ser parte de el estudio de un cuadro convulsivo, sí, siempre y cuando haya algo que sustente la realización de esa punción lumbar, pues. Me explico, ¿no? Ningún paciente diabético con antecedentes de que se puso más insulina, si me convulsiona, yo puedo presumir que esa convulsión de nuevo tiene que ver con hipoglicemia, po. ¿Voy a proponer una punción lumbar para ese sujeto? No, po. No de entrada. ¿Mm? Sangre, hemograma completo, ¿cierto? Podemos buscar tóxicos en sangre, podríamos buscar eventualmente autoanticuerpos. Acuérdense de lo que hablaba el doc cuando hablamos de los síndromes paraneoplásicos de tipo neurológico, ¿cierto? Podría eventualmente tener una manifestación de este estilo, ¿ya?
pruebas genéticas para subgrupos específicos de pacientes, ¿cierto? Un cariotipo básico, si es que hay rasgos dimórficos, ¿cierto? Si es que sospechamos de alguna condición así como de alguna condición de esta genética, ¿cierto? Donde hay déficit o hay exceso de cromosomas. Buscar genes específicos, ¿sí? El SCN1A, por ejemplo, para el Dravet, ¿cierto? Unas condiciones específicas, ¿ya? Evaluar números de copias de un gen, etcétera, 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 ¿ya? Todo eso se puede hacer, es re caro hacer alguno de esos, pero se puede eventualmente hacer. Ya, si nos queremos meter ahora como a la fisiopatología de los seizures, les voy a echar a perder el chiste. No sabemos, no se sabe actualmente cuál es el mecanismo íntimo exacto a través del cual la neurona o el grupo de neuronas se vuelve loco descargando. ¿Ya? Pero sí se saben algunas cosas. Entonces, para esto tenemos que empezar hablando de lo que son las neuronas. Aquí tenemos una neurona, ¿cierto? De estas corticales clásicas. Y vemos que esta neurona está recibiendo dos aferencias aquí en E. Déjenme, voy a activar el puntero láser. Espero que me responda esta vez. Sí, parece que sí. Sí. Tenemos una aferencia excitatoria y tenemos una aferencia inhibitoria. ¿Ok? Cuando la neurona excitatoria impacta sobre nuestra neurona, ¿cierto? Se produce, recuerden, aquí lo que se produce no es un potencial de acción. Cuando viene una neurona excitatoria, se produce un potencial postsináptico de tipo excitatorio. ¿Ok? Y eso hace que la curva se nos vaya hacia arriba. Si es que la curva llega hacia arriba, perdón, si es que la curva llega hacia el threshold, que es el potencial umbral, ahí automáticamente se nos activan los NAV, ¿cierto? Los canales de sodio dependientes de voltaje, y eso determina que se genere un potencial de acción. Pero puedo tener despolarizaciones, aquí ven ustedes, sin que, se fijan, la actividad excitatoria existió, la despolarización existió, pero no llegó al potencial umbral. Es decir, aquí íbamos a estar en presencia de lo que ustedes conocen como un estímulo subumbral, ¿cierto? Esta es el periodo de hiperpolarización, ¿cierto? Que es la última etapa en el potencial de acción. En cambio, si una neurona inhibitoria descarga sobre esta neurona, ¿cierto? Sobre nuestra neurona, el potencial de acción se nos va hacia abajo, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como un potencial postsináptico de tipo inhibitorio, ¿ya? ¿Qué más podemos decir acá? Eso. Ya recuerden que para que se produzca un potencial de acción, acá en el cono axónico debemos llegar al potencial umbral. Esto que estamos viendo acá, aquí lo dibujaron en el soma neuronal, ¿ya? Para que se produzca el potencial de acción, es en el cono axónico donde se debe llegar al potencial umbral, ¿ya? Y eso es relevante porque aquí es donde están los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿ya? En la dendrita y en el soma neuronal se produce lo que se conoce como conducción decremental, es decir, la amplitud, la potencia con que se produce el cambio de voltaje, en la medida que recorre la membrana va disminuyendo, 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 disminuyendo. Por eso es que es muy re difícil que con una única descarga de una neurona excitatoria, con una única descarga de una única neurona excitatoria, se produzca un potencial de acción, ¿ya? Y los potenciales de acción en esta neurona en general se explican por dos mecanismos. La sumación temporal, que quiere decir que puede ser que una única neurona aumente la frecuencia de descarga y se produzca una sumación de cambios de diferencial de potencial de membrana aquí en el cono axónico y se genera el potencial de acción, o por fenómenos de sumación espacial, que implica que aquí hay que varias neuronas excitatorias descarguen simultáneamente sobre esta misma neurona, ¿ya? Así es entonces como se producen la mayor parte de nuestra sinapsis. Cuénteme, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, profe.
¿Vamos bien, Isabel? Ya, me alegro. Osman también aquí nos pone el dedito para arriba con unas manitos así como aplaudiendo aparentemente. Seba nos dice todo bien. Ya, vamos a avanzar 2 diapos más y nos vamos, ¿sí? Nos vamos, digamos, no salimos del sur porque nos quedamos aquí mismo cada cual en su lugar, supongo yo. Entonces, ¿qué determina la excitabilidad? Ya, los seizures y la epilepsia son patologías que tienen que ver con un cambio patológico, valga la redundancia, de la excitabilidad neuronal. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender qué determina la excitabilidad neuronal para poder entender estas cosas. ¿Qué determina la excitabilidad neuronal? Hay factores intrínsecos y hay factores extrínsecos. ¿Ok? Los factores intrínsecos tienen que ver con la permeabilidad y la conductancia iónica. Recuerden que la permeabilidad tiene que ver con la presencia de canales y con el número de canales. ¿Ok? Si yo no tengo canales de sodio, por decir algo, no tengo permeabilidad al sodio. A más canales de sodio tengo yo en una membrana, más permeabilidad al sodio. Pero que haya permeabilidad al sodio no significa que el sodio se mueva. El ejemplo que yo siempre doy es el siguiente. Tú puedes tener 2 piezas separadas por una puerta. ¿Sí? Sin puerta no hay permeabilidad. Con una puerta sí tienes permeabilidad. Si tienes 3, 4, 5 puertas, tienes más permeabilidad. ¿Explica eso el paso de personas a través de esas puertas? No. ¿Por qué? Porque la puerta puede estar cerrada. ¿Se entiende? Es decir, puedo tener permeabilidad, pero no conductancia si es que los canales están cerrados. Una vez que se me abren los canales iónicos, una vez que abro las puertas, las personas se pueden mover entre las piezas. ¿Ya? Eso no es permeabilidad, eso se llama conductancia iónica. Va a depender de la actividad, ¿cierto? De la cantidad y la actividad de receptores y va a depender de los mecanismos de transducción de señales, obviamente, porque muchos de estos receptores, ustedes saben, son de tipo metabotrópicos. ¿Ya? Hay factores extrínsecos que determinan excitabilidad neuronal y estos tienen que ver con el LEC, ¿cierto? El líquido extracelular en el cerebro y con la función glial. Y aquí podríamos citar, por ejemplo, concentración de neurotransmisor en el espacio sináptico y en el espacio extrasináptico, ¿ok? Con las características temporoespaciales de la sinapsis, ¿ok? Lo que yo les decía, los fenómenos de sumaciones temporales y espaciales y obviamente con la concentración iónica en el LEC, ¿cierto? Que es altamente regulada por la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Y entonces aparece aquí la teoría, pero que de nuevo, ya es bonita esta teoría para explicarlo todo, pero después vamos a ver que se cae, ¿sí? Se cae la teoría. ¿Por qué les explico el tiro por qué se cae? Porque, eh, por ejemplo, esta teoría es re bonita para entender cómo se producen los seizures en algunas condiciones específicas. Pero en un paciente que tiene epilepsia genética, ¿cachai? Esa persona tiene crónicamente, ¿cierto? Y esa persona nació con sus alteraciones en canales iónicos o en proteínas asociadas a canales iónicos, ¿cierto? O con cambios en receptores y todo. Y entonces como que esa persona en teoría debiese estar viviendo con estas desbalances de la excitación e inhibición y no siempre están haciendo convulsiones, ¿cachai? Entonces, es una teoría, es bonita, pero no lo explica todo, ¿ya? No lo explica todo. Entonces, lo que dice esta teoría es que se produce un desbalance entre los fenómenos excitatorios versus los fenómenos inhibitorios. Obviamente las características excitatorias van a estar aumentadas y las inhibitorias disminuyen. Aumento en la actividad de canales de sodio, aumento en la actividad de la sinapsis de tipo excitatoria, ¿cierto? Más actividad glutamatérgica, más conectividad neuronal, ¿ya? Y en cambio los fenómenos inhibitorios deben estar disminuidos. Vemos acá que, por ejemplo, podemos encontrarnos con menos actividad de canales de potasio, ¿cierto? Menos actividad de sinapsis de tipo inhibitoria, lo que se traduce en menos concentración de GABA, ¿cierto? Un neurotransmisor clásicamente asociado a inhibición en grupos neuronales específicos, ¿cierto? Este desbalance entonces va a favor de la excitación y esto genera entonces el seizure
o eventualmente estaría generando el fenómeno de tipo epiléptico. ¿Ya? Y eso. Y hasta aquí vamos a quedar en esta jornada de día lunes, queridos amigos. Espero que se haya entendido lo que vimos hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna queja, puede ser también, Profe, algún feedback. Cuéntenos. ¿sentí otra voz o fue en mi cabeza? No sé, yo a usted la dejé escuchar en algún momento, pero quizás fue usted o quizás fui yo. Ah, yo le quería preguntar una cosa, profe, ¿cómo puedo diferenciar yo el síncope, por ejemplo, de una epilepsia? O sea, yo sé que son como cosas muy distintas, pero por ejemplo, si a un paciente le pasa, ¿cómo yo lo puedo diferenciar? Un síncope de una epilepsia. Bueno, cuando un paciente hace un síncope, ya hay que hacer estudios etiológicos también po, de ese síncope. Acuérdate que cuando tenemos que, primero, lo primero es saber que la persona hizo un síncope, po, ¿cierto? ¿De qué debiésemos diferenciar el síncope? Disculpe, profe, no lo escuché. ¿Cómo? No lo escuché, disculpe. ¿Qué ¿De dijo? qué debiésemos diferenciar el síncope? De la lipotimia. De una lipotimia, pues, ¿cierto? La lipotimia, la dice, "Ay, pero no le pasa nada". En el síncope hay. Entonces, eso es lo primero. Saber si es que hubo o no hubo pérdida de conciencia, ¿ya? Si se establece que efectivamente hubo pérdida de conciencia y hay alguien que estaba mirando a esa persona, ¿ya? Ahí podríamos saber si es que hubo o no, por ejemplo, presencia de estos movimientos anormales, ¿ya? Presencia de convulsiones. Ahora, en este tipo de paciente en general hay que hacer estudios. ¿Cuáles son las dos posibles causas de síncope, Isabel? Así como a grandes rasgos. Las dos causas de síncope. ¿Sí? Los dos grandes grupos de causas. O sea, como es como disminución a la perfusión sanguínea cerebral, yo creo que puede ser como problemas cardíacos. Claro, hay causas de tipo cardiogénicas y hay causas de tipo neurogénicas, ¿cierto? Entonces, efectivamente, eh, podría ser que la pérdida de conocimiento, ¿cierto? Que la persona eh, no, la persona obviamente no reportó, pero que alguien más reportó o que le ocurrió a la persona tenga que ver con un fenómeno epiléptico, podría eventualmente ser, pero hay que hacer pruebas, ¿cierto? Y en el fondo para también ser capaces de descartar que ese síncope sea de causa cardiogénica, ¿ya? O que tenga, por ejemplo, uno de estos fenómenos de disautonomía, ¿cierto? Entonces, asociado a cambios de postura, que se produzcan cambios en las presiones arteriales que determinen hipoperfusión cerebral y eso ya genera también el fenómeno de pérdida de conciencia, ¿ya? Ahora, en estricto rigor, ahí no hablaríamos de síncope, sino que hablaríamos de una crisis epiléptica, ¿ya? Ahí el fenómeno es distinto. Sí, porque en el síncope la pérdida de conciencia no tiene que ver necesariamente con la hiperdescarga neuronal de los grupos, ¿ya? Pero si, de nuevo, si hay asociado a un episodio de pérdida de conciencia, están los fenómenos convulsivos, ciertamente que una de las cosas que habría que proponer en ese paciente sería la realización de de un electroencefalograma, ¿ya? Ojo, que un electroencefalograma normal no descarga, no descarta que sea que no haya epilepsia, ¿sí? Pacientes que están en intercrisis eh, pueden tener una actividad cerebral absolutamente normal. Y al contrario, hay personas incluso sanas que tienen descargas epileptiformes y que no se asocian a ninguna clínica. Y la próxima clase les voy a comentar por qué. ¿Sí? No sé si contesté su duda, Isabel. Sí, profe.
Gracias. Habría que tenerla dentro de las posibilidades, pero así como de buenas a primeras, está como complejo responder así, sí o no. ¿Sí? Osman, Sí, profe. algo iba a preguntar usted, ¿o no? Ah, no, fue cuando preguntó que si estaba todo bien y yo le puse el dedo por acá. Ah, ya. ¿Alguien No, tiene está alguna otra claro. duda? ¿No? Doc Rossi, ¿algo que comentar hasta este punto? No, no. Después la Ya, parte más clínica yo meto la cuchara. Por mientras todavía no. cuando hagamos el casito. ¿Hay caso? No me acuerdo si hay caso de esto. Teníamos un caso re bonito. Teníamos un caso re bonito. Ya, pues, si estamos listos entonces, gente, me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Sabemos que no es fácil, sobre todo un día lunes, llegar a conectarse a casa para escuchar cosas que son medias complejas a veces de explicar y de entender. Así es que se agradece la compañía, la buena onda, las respuestas, el feedback, todo. Mi querido amigo Patricio Rossi, Estimado, nos vemos. Que estén bien. abrazo gigante para usted, que esté Chao. muy bien, Ya, entonces, saludos a toda su el familia. resultado de la prueba para el próximo viernes, entonces, son bromas. El viernes. Pero, ya, ya. Así Chao, chao. que Mañana en la mañana noche te la comprar mando. eso omeprazol para que no anden con úlceras. Mañana te la mando. Ya, chao, Ya, chao. pues. Que estés Chao bien. chicos, que estén muy Chao, bien, nos chao. vemos. Chao, chao, chao. Bye bye.